Como lo pudimos observar en la infografía anterior, ser un estudiante en la actualidad requiere de una serie de competencias que en ocasiones nuestros alumnos no tienen desarrolladas ni siquiera en los espacios presenciales. Sin embargo, consideramos que como cualquier cosa que vale la pena en la vida, es necesario el esfuerzo y la disciplina que permitan lograr estas características. En este video platicaremos sobre algunas de ellas que tienen los estudiantes experimentados, ¿no? ¿Cuáles son estas características? Em, Esto lo haremos a partir de nuestra propia experiencia como de la experiencia de investigadores en el tema. Pensemos entonces qué hace un estudiante en línea experimentado, ¿no? Em, Revisando primero las condiciones personales que pueden facilitar o estorbar en el desempeño del estudiante en línea, podemos encontrar en primer lugar lo que es relativo a sus destrezas. El estudiante tendría que observar cuáles habilidades tiene, ¿no? Y cuáles de estas habilidades que tiene son beneficiosas para su desempeño y cuáles no. Y sobre las que no, establecer estrategias para poder modificarlas, cambiarlas o inclusive tener mejores hábitos cuando se enfrente a las clases en línea. Sobre sus actitudes, podemos toparnos sobre todo en los primeros momentos de la enseñanza virtual, que los estudiantes en ocasiones pueden albergar ideas irreales propias de su inexperiencia o ignorancia en el tema de las plataformas virtuales de aprendizaje o de la enseñanza virtual. Por ejemplo, que la enseñanza virtual puede ser más fácil que la enseñanza presencial o totalmente su opuesto, que es más complicada que otra modalidad. Por otro lado, la enseñanza virtual requiere, como ya lo hemos mencionado en otros puntos, una proactividad por parte del estudiante. Debe entender que no puede esperar a que todo se lo dé hecho y que en ocasiones tendrá que tomar iniciativa de su propio aprendizaje. En este punto hay que eh, tratar de hacerlo consciente de que aunque nosotros tratemos de darle toda una estructura muy concreta y sistemática sobre los pasos que debe dar, habrá muchas ocasiones en las que él deba buscar información por su cuenta, así como recursos, objetos de aprendizaje, material adicional, etcétera, ¿no? Y además tendrá que él asegurarse, o el estudiante en línea experimentado se asegura de interpretar correctamente las indicaciones del profesor, ¿no? O es decir, que lo que se le dice es lo que lo haga y disminuir ese problema en cuanto a la comunicación, ¿no? Por otro lado, también es un estudiante que se implica personalmente en su propio aprendizaje, ¿no? Y es autónomo como estudiante, ¿no? Para lograr esto es necesario tratar de hacer conscientes a los estudiantes de las motivaciones intrínsecas que los van a llevar a estudiar o que los están llevando a estudiar o a profesionalizarse. Y hacerlos conscientes y dejarles muy claro que es él o son ellos, o ellas, ¿no? En este caso, em, las que, las que fijen ciertas metas de aprendizaje. Y estas metas serán las que determinen hacia dónde poder llegar, ¿no? Serán estas motivaciones intrínsecas lo que ayude a que el estudiante se dirija a estas metas y las termine, por supuesto, ¿no? Eh, También, pues bueno, es importante que quede claro que nadie puede ser responsable del proceso de aprendizaje de nadie más. Cada uno de los estudiantes en línea sabe concretamente que pues es su labor aprender y las formas y establece formas y estrategias para poder lograr su propio aprendizaje y responsabilizarse de ello. Otro punto importante es la gestión del tiempo. El estudiante en línea debe disponer por todos los medios de tiempo para conectarse a sus clases con regularidad y de estar al tanto de lo que pasa en ella. Sin embargo, también es muy importante que como profesores respetemos los tiempos del estudiante. Si nuestras clases es de 2 horas, pues que sean de 2 horas nuestras clases, ¿no? Esto nos ayuda o le ayudará al estudiante a no sobresaturarse ni sobrecargarse de actividades, lo que hace en ocasiones que el ambiente se vuelva pesado, ¿no? Aquí es importante mencionar que cuando los estudiantes empiezan a adquirir todas estas habilidades,
y se empiezan a ser más activos y responsables de su propio aprendizaje, al mismo tiempo van a exigir más hacia nosotros como profesores, ¿no? No solamente en la parte de contenido, sino también en la parte de la didáctica, en la parte académica, en la parte de tutoría, van a ser mucho más exigentes con nosotros. Y pues nosotros tenemos que estar al pendiente de poder dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Por otro lado, el estudiante en línea tiene mucha gran libertad de acción e independencia, ¿no? Tiene un gran margen, ¿no? De poder hacer cuando él considere pertinente algunas actividades. Esto puede ser una gran ventaja si tiene responsabilidades como, por ejemplo, laborales, familiares, etcétera, ¿no? Sin embargo, también puede suponer un peligro porque debe organizar el tiempo en el que permanece en línea y cómo va a participar en el aula. También tiene que organizar o gestionar sus tiempos de estudio, los plazos de entrega y armonizar su dedicación como estudiante, familia y trabajo. Sobre todo en esta situación y en este punto, nosotros como profesores tenemos que tener muy presente que ahora el estudiante se encuentra en casa, ¿no? Y que en muchas ocasiones sus posibilidades o el sitio físico donde se está presente, pues no es del todo ideal, ¿no? Esto lleva a que sus procesos de atención y la posibilidad de gestionar tiempo en esta nueva normalidad se vean reducidos, ¿no? Esto, como lo vimos en el caso de Juan, pues bueno, sus papás le piden quehaceres y esas cosas, ¿no? Esto llevará desafortunadamente a la dificultad de estar durante un tiempo continuo en una computadora y de permanecer en esa computadora sin distracciones. Por lo que creo que como docentes tenemos que tener mucha sensibilidad humana ante estas situaciones y poder establecer las estrategias pertinentes para que, sobre todo en esta nueva normalidad, pues el estudiante no se vea tan afectado. Otro de los puntos que hay que considerar o de los últimos puntos que podríamos decir aquí es que el estudiante siempre está consciente, el estudiante en línea está consciente de que debe tolerarse un grado de incertidumbre o de ambigüedad, ¿no? Obviamente nosotros como docentes vamos a tratar de hacer esto lo menos posible con un buen diseño instruccional, ¿no? Buenas estrategias, buenos elementos, buenos objetos de aprendizaje. Sin embargo, en muchas ocasiones no todo se puede transmitir de manera eficiente por videollamadas o a través del texto. E incluso en ocasiones la tecnología puede jugarnos en contra al distorsionar un poco la información. Hay ocasiones en las que la información, hay errores en la transmisión del contenido y se pierde como en las videollamadas, que es algo muy frecuente, ¿no? Esto nos lleva al último elemento, ¿no? Que es el papel de los errores. Eh, y de cómo el estudiante puede interpretar esos errores y tanto suyos como de los demás, ¿no? Algo que, pues bueno, también se vive en las aulas cuando los estudiantes no quieren participar por miedo a que dirán, o a equivocarse, etcétera, etcétera. Sin embargo, en las clases en línea es necesario hacer énfasis en que los errores sirven para aprender y para mejorar, ¿no? Que el miedo a equivocarse, el miedo al que dirán, pues realmente no favorecen el aprendizaje y además seguramente constituirán una carga para el estudiante, ¿no? Siempre hay que intentar que los estudiantes observen que un aula virtual, pues básicamente es una comunidad en la que muchas veces compartimos problemas, ¿no? O incluso inquietudes parecidas, ¿no? Y donde los comentarios, los desacuerdos y la crítica pueden influir libremente. Lo que por supuesto, pues también a nosotros como docentes tendría que incluirnos, ¿no? La crítica hacia nosotros. Siempre esto en entendido de que es una crítica constructiva, claro está, ¿no? Por tanto, esto nos lleva a que una regla del juego es aceptar los comentarios y críticas constructivas de los demás y también realizarlos a los otros, que es algo muy importante en el aspecto de la colaboración, ¿no? Em, por último, nos gustaría, como algunas palabras finales, eh, hacer la reflexión en las próximas asignaturas que usted pueda tener, ¿cómo plantearía una enseñanza crítica, ¿no? ¿Qué podría hacer para establecer estas reglas, ¿no? Necesarias para que los estudiantes pues participen con sus compañeros,
lo hagan respetando sus derechos, respetando el factor humano, no ofendiendo, tolerando, etcétera, y a través de una crítica constructiva que permita que todos crezcan, ¿no? Nos gustaría que invitarlo a que lo piense un momento, ¿no? Y que como profesor o profesora, pues realmente este, pueda empezar a planear de manera diferente sus clases, ¿no? Entonces, pues bueno, en este punto, nos gustaría que pues, se quedara con esa tarea, ¿no? Nos vemos en el siguiente video.